¿Qué haces cuando sientes que Dios está en silencio? Cuando oras y no hay respuesta. Cuando esperas y nada cambia. Seamos honestos. En esos momentos parece que Dios está lejos. Esto fue exactamente lo que sintieron los discípulos cuando Jesús les dijo algo desconcertante. Un poco más y no me verán. No lo entendieron. Y muchas veces nosotros tampoco. Pero en esas palabras hay una promesa que transforma cómo entendemos el dolor, la espera y el silencio de Dios. ¿Qué significa ese poco tiempo? ¿Y por qué puede llenarte de esperanza? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie enfocándonos en la ascensión de Cristo y estamos explorando cómo este evento transforma nuestra comprensión de la espera, el dolor y el aparente silencio de Dios, enseñándonos que su partida fue paradójicamente lo más beneficioso para nosotros. En el episodio de hoy, el segundo de esta serie, vamos a profundizar en la promesa de Jesús. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Vamos a descubrir cómo el dolor de nuestra espera se convierte en la garantía de un gozo tan inmenso que hará que toda aflicción se desvanezca. Pues la ascensión de Cristo garantiza el gozo eterno en su segunda venida. Si tienes una Biblia, busca Juan 16, versículo 16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En Juan 16, del 7 al 24, Cristo les asegura a sus discípulos algo que parece un poco contradictorio. Les conviene que Él se vaya. Es un poco difícil ponernos en los zapatos de los discípulos cuando oyeron estas palabras por primera vez. Para nosotros, toda la vida cristiana ha sido una cuestión de fe y no de vista, pero ellos fueron llamados a algo distinto. Ellos caminaron junto a Jesús, aprendieron sentados a sus pies, vieron sus milagros de primera mano y fueron sus amigos personales. Para ellos, entender que el camino a la victoria del Mesías prometido pasaba por la cruz fue un proceso lento y doloroso. Incluso en este punto del relato todavía batallan por comprenderlo. Sin embargo, Cristo decide dar aliento a sus almas, enseñándoles lo beneficioso que será su ausencia, por más extraño que les parezca aceptarlo. Hoy quiero que profundicemos en una frase de Jesús que dejó a los discípulos rascándose la cabeza. En el versículo 16 Jesús dice, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Si somos honestos, a nosotros nos pasa lo mismo que a ellos. Odiamos la incertidumbre. Cuando atravesamos una crisis o sentimos que Dios está en silencio, ese poco tiempo se siente como una eternidad. Interpretamos la ausencia de Jesús como abandono. Pero los estudiosos de la Biblia ven en estas palabras una doble promesa que sana nuestra angustia. Para los discípulos que estaban allí sentados, el
poco tiempo era una advertencia de lo que sucedería apenas unas horas después en el Getsemaní y el Calvario. El viernes por la tarde, el cuerpo de Jesús sería puesto en una tumba. El mundo se alegraría creyendo que había vencido, mientras los discípulos llorarían sumidos en la confusión. Pero entonces, 3 días después, el domingo de resurrección, el dolor de la pérdida se transformaría en un gozo explosivo. Para ellos, la ilustración del parto se cumplió literalmente en un fin de semana. El dolor de la cruz fue el dolor de parto que dio a luz a la esperanza de la resurrección. Sin embargo, hay una segunda capa en esta verdad que nos incluye a ti y a mí. Para nosotros que vivimos después de la ascensión, el poco tiempo se refiere a los últimos tiempos, o sea, el tiempo entre su ascensión y su segunda venida. Jesús ascendió al trono y ahora camina con nosotros por el Espíritu, pero no lo vemos físicamente. Ahí está el ya no me verán. Estamos en ese periodo de aflicción y espera. Pero de nuevo me verán es la promesa de su segunda venida. Ahora, ambas interpretaciones son válidas y son necesarias. La primera, su resurrección, es la garantía histórica de que la segunda venida, su regreso, es una certeza futura. Si el dolor de los discípulos terminó en el gozo del domingo, nuestro dolor actual terminará en el gozo de la eternidad. Antes de seguir, escuche conmigo el texto. Esto es Juan 16, del 16 al 24. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Amén. Ahora, lo que quiero que veas hoy es que la ascensión de Cristo garantiza que disfrutaremos de un gozo eterno en su segunda venida. Jesús era un comunicador extraordinario que sabía cómo llegar al corazón, pues él conocía perfectamente las fibras más profundas del ser humano. Si eres predicador o compartes la palabra, estoy seguro de que conoces el dilema. Tienes una verdad profunda que exponer, pero no siempre encuentras la ilustración perfecta para que se entienda. Jesús, lleno del Espíritu Santo, nos entrega aquí una ilustración perfecta para comunicar tanto la dificultad como la alegría de esperar su regreso. Mira lo que dice Jesús. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y ahora oye esto. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Ahora, Jesús no niega el dolor de la espera. Él reconoce que mientras el mundo parece celebrar en su propia lógica, sus discípulos experimentarán tristeza, pero usa el ejemplo del parto para enseñarnos algo vital. El dolor no es un fin en sí mismo, sino el preludio de un gozo tan inmenso que hará que el sufrimiento previo se desvanezca.
Su ascensión entonces no es un adiós definitivo, sino una espera activa que culminará en un encuentro glorioso. Madre que me escuchas, ¿puedes identificarte con esta ilustración que usa el Señor? Claro, solo la mujer que lo sufre puede entender plenamente lo que son los dolores de parto, pero todos tenemos una idea de lo que implican. Un hermoso bebé llega justo después de la angustia, pero la llegada del niño no minimiza la intensidad del dolor pasado, pero le da un propósito. Y aunque los padres solo tenemos conciencia del sufrimiento de nuestras esposas en ese momento, podemos ver la transformación que es la sonrisa que brota entre las lágrimas en el segundo exacto en que el doctor pone el bebé en sus brazos. Y es algo misteriosamente hermoso. Jesús usa esta imagen para decirnos que nuestra situación actual, esta espera en su ausencia física, es como ese proceso de parto. Sentimos los dolores de vivir en un mundo caído. Sin embargo, la ascensión es la garantía de que el bebé viene. Amén. Cristo se fue para preparar su regreso. Y cuando lo veamos, el gozo será tan grande, tan absoluto, que la angustia del camino va a parecer un eco lejano. La gloria que nos espera será indescriptible. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8:23. También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En los versículos anteriores, Jesús dijo a sus discípulos que les convenía que se fuera porque si no, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Y ahora tenemos el gozo que nos produce la resurrección, pero todavía no vivimos en la plenitud de ese gozo. Todavía esperamos lo mejor, pero nos promete. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez. Y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. Nuestra espera aquí en la tierra, por más difícil que sea, es necesaria. Así como el niño crece y se fortalece en el vientre de su madre antes de ver la luz, nosotros pasamos por un tiempo de crecimiento y madurez en nuestras vidas, esperando aquel día cuando seremos hechos perfectos y glorificados en la venida de Cristo. Mi hermano, tenemos la seguridad de que Cristo no ha terminado su obra en nosotros. Tenemos redención en Él. La obra redentora de Cristo culmina legalmente en su ascensión y el derramamiento de su Espíritu, pero la aplicación práctica de esa redención en nuestro carácter, eso requiere de este cambio de situación, uno en el que Cristo reina desde el cielo y el Espíritu habita en nosotros, conformándonos más y más a la imagen del Hijo. No estamos simplemente perdiendo el tiempo mientras Él vuelve. Dios nos está transformando. En aquel día, nuestra fe finalmente se convertirá en vista. Nuestra confusión se convertirá en entendimiento pleno y nuestro gozo será por fin completo. El apóstol Pablo argumenta sobre este gozo y esta gloria venidera, conectándolos directamente con nuestro proceso de santificación. Eso es en Colosenses 3, del 1 al 4. Oye esto. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Ahora ves cómo la ascensión de Cristo, aún con lo difícil que es su ausencia física, es de beneficio para nuestro gozo y nuestra futura gloria. Pablo nos manda a poner la mira en las cosas de arriba, porque allí es donde está Cristo. O sea, nuestro enfoque no debe estar en el dolor de la espera, sino en la gloria de aquel que viene otra vez. Debemos empezar ahora mismo a transformarnos conforme a esa gloria, una gloria que un día será completa en nosotros. En el resto del capítulo, Pablo explica cómo se ve esto en la práctica.
Habla de las cosas de la tierra que debemos desechar, porque al estar unidos al resucitado, hemos desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y nos hemos vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amén. Uno de mis libros favoritos es La travesía del viajero del alba, de C.S. Lewis. Es de la serie Las Crónicas de Narnia. Allí, Lewis ilustra de una manera brillante el proceso del nuevo nacimiento y de desvestirnos de las cosas de la tierra. En la historia, un muchacho llamado Eustace, que era bastante odioso y no creía en Aslan, se encuentra sin saberlo en la cueva de un dragón llena de tesoros. Eustace, llevado por la avaricia, se pone una pulsera de oro. Lo que él no sabe es que cuando uno codicia el oro del dragón, se convierte en un dragón también. Al despertar, Eustace se horroriza al ver su nueva forma. Pasa mucho tiempo como un dragón y al fin recuerda que los dragones, como las serpientes, se pueden quitar la piel. Él quiere cambiar, pero por más que intenta quitarse las escamas y la piel del dragón, rascándose con sus propias garras, no puede. Cada capa que logra arrancar revela otra piel escamosa debajo. Su esfuerzo humano no puede llegar al fondo del problema. Requiere de la intervención de Aslan, el gran león, quien como rey de Narnia representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Eustace se ve forzado a aceptar que esta es su única esperanza, Aslan hace lo que solo Aslan puede hacer. Es un proceso doloroso, pero es el único camino a la libertad. Ahora te comparto la escena. Dice así: el primer desgarrón que hizo fue tan profundo que pensé que había ido directo a mi corazón. Y cuando empezó a arrancarme la piel, sentí el dolor más grande que he tenido en toda mi vida. Lo único que me dio valor para aguantar fue el placer de sentir cómo se despellejaba esa cosa. Tú sabes, si alguna vez te has sacado la costra de una herida, duele como diablo, pero es tan divertido ver cómo sale. Bueno, continuó Eustace, entonces el león me sacó esa maldita cosa por completo, tal como yo creía haberme arrancado las otras 3, solo que estas no me dolieron, y allí quedó tirada en el pasto, pero mucho más gruesa, más oscura y nudosa que las pieles anteriores. Y ahí estaba yo, tan terso y suave como una varilla pelada, y más bajo que antes. Y entonces el león me agarró, lo que no me gustó mucho, porque estaba muy delicado por dentro, ahora que no tenía una piel encima, y me lanzó al agua. Me ardió muchísimo, pero solo un momento. Y después el agua se volvió deliciosa, y en cuanto empecé a nadar y a chapotear, me di cuenta de que el dolor de mi brazo había desaparecido, y luego vi por qué. Había vuelto a ser un niño. Seguramente pensarás que soy un farsante si te digo lo que me parecían mis propios brazos. Yo sé que no son musculosos y que dejan bastante que desear si los comparas con los de Caspian, pero estaba tan contento de verlos. Después de un momento, el león me sacó del agua y me vistió. ¿Te vistió? ¿Con sus patas? Bueno, no me acuerdo muy bien de esa parte, pero de una forma u otra lo hizo, y con ropa nueva. En realidad, la misma que llevo puesto ahora. Y de repente me encontré de vuelta aquí, lo que me hace pensar que todo ha sido un sueño. Tremendo. Mi hermano, la espera duele, pero quiero que me escuches. Vale la pena. Es precisamente en esta espera donde Cristo nos conforma por su Espíritu a su propia imagen. Él no nos obliga a cambiar lo que jamás podríamos cambiar en nosotros. Él mismo nos transforma y nos seguirá cambiando hasta el final. Recuerda lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano, esa promesa es fiel. La espera tiene un propósito glorioso. No te desanimes por el dolor del proceso, porque la obra que Él comenzó en nosotros, Él mismo se encargará de perfeccionarla hasta el final.
Por eso dice el Señor Jesús que, aunque ahora tienen aflicción, en ese día su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Amén. Si nos mantenemos enfocados en la alegría que vendrá con la segunda venida de Cristo, entonces podremos perdurar bajo la angustia de la espera. Se ha dicho con mucha razón que el cristiano debe buscar vivir ahora conforme a cómo será en la gloria. Porque piénsalo por un momento, si no disfrutamos de la vida terrenal conforme a la imagen de Cristo ahora, ¿cómo pensamos que la disfrutaremos entonces? Pero el cambio llegará en su plenitud cuando Cristo venga. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:3 que sabemos que cuando Cristo se manifieste, oye esto, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Mi hermano, ¿está tu fe y tu esperanza puesta en Él? Entonces, confía en que los dolores de este mundo sirven un propósito divino. Parte de ese dolor actual es el proceso necesario de ser preparado para aquel día, siendo purificado así como Él es puro. Pero mi hermano, vale la pena, porque Cristo mismo y su presencia por toda la eternidad valen más que cualquier aflicción presente. Ahora, es necesario decir esto con mucho amor y claridad. Todos merecemos la condenación. Hemos pecado contra la gloria de un Dios infinito y santo. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, el sufrimiento de este mundo va a terminar un día. Pero escúchame, el juicio final te conducirá a un sufrimiento mayor y eterno. Si no te cubre la justicia de Cristo, no habrá refugio ante la santidad y el juicio justo de Dios. Pero no tiene que ser así. La invitación sigue abierta. Mira hoy a Cristo, entregado por ti para el perdón de tus pecados y para la esperanza de vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y recibe el perdón y la vida que Él te ofrece. Así tú también podrás esperar con gozo y sin temor la segunda venida de Cristo, sabiendo que su regreso no será para tu condenación, escucha, sino para introducirte al gozo pleno de su presencia por siempre. Créelo. Amén. Mi hermano, mientras aguardamos ese poco tiempo que a veces se siente eterno, recordamos la promesa de Cristo. El dolor de hoy es solo el preludio de un gozo que nadie nos podrá quitar. La ascensión es nuestra garantía. Él vendrá. Mientras tanto, tu llamado es a vivir purificado por esta esperanza, confiando plenamente en su obra en la cruz. Que tu fe en Jesús te sostenga para que ese gozo, que un día será completo, sea también tu fortaleza hoy. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque Cristo se fue. Te damos gracias porque, aunque Él no está físicamente con nosotros, está en el cielo y nos ha enviado su Espíritu Santo para ser nuestro consolador, para obrar en nosotros esa santificación que no podemos lograr por nosotros mismos. Señor, que nos está conformando a la imagen de tu Hijo amado. Padre, te pido que nos ayudes a descansar en esa promesa y a fijarnos en el gozo que nos espera, a mantener nuestra mirada en Cristo Jesús en medio de las angustias y las dificultades de esta vida. Y Padre, hoy te pido por aquel que sufre, por aquel que está adolorido en medio de situaciones muy difíciles, Señor, pero sin esperanza en ti. Te pido por él que no ha creído todavía, pero que quizás ahora mismo está luchando. Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra por completo en su corazón para que ponga su fe en el único que lo puede salvar, el único que puede dar un gozo que es, como dice tu palabra, indecible y lleno de gloria. Abre sus ojos y dale fe hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.
Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Ascensión de Cristo. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.